Bueno, nuevamente bienvenidos al seminario de Biología y Fenómenos de Transportes. Repito porque inició la grabación. Está ubicado aquí en la UMIES, en el laboratorio 7 del primer piso. Estos seminarios casi siempre están relacionados con temas de Biología y Fenómenos de Transporte, que es a lo que nos dedicamos aquí en el grupo, pero a veces tenemos invitados de otras áreas, como la semana pasada que hablaron de el sistema de bebederos de aquí de la FE Zaragoza. En esta ocasión tenemos el honor de tener como invitada a Adria Eugenia Espinosa de los Monteros Nájera, que nos va a presentar su trabajo de maestría que está titulado Modelado Reológico de Curvas Maestras, Tiempo, Temperatura y Concentración de diferentes biopolímeros con aplicaciones en la industria de alimentos. Aprovecho para darle las gracias a los organizadores, el doctor Edson Emilio Herrera Valencia, que son profesores también de aquí de la FES, el doctor Luis Antonio Ramírez Torres, el doctor Luis Medina Torres. Muchas gracias por su apoyo y le voy a pedir al doctor Luis Medina si puede presentarnos este seminario. Adelante. Ok, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues vamos a ver la exposición de la alumna Adria Eugenia Espinosa de los Monteros Nájera. Ella está empezando su maestría en Ciencias y Tecnología de los Alimentos Funcionales en el Tecnológico de Durango. Es un protocolo el que va a presentar. Está abierta, obviamente, como todos, a exponernos a la crítica constructiva. Y este tema es una continuación del trabajo que venimos desarrollando con el grupo tanto de Reología allá en la UNAM como con el grupo de Alimentos Funcionales acá en el Tecnológico de Durango. Su tema de tesis es modelado reológico de curvas maestras, es decir, utilizar el artificio, tiempo, temperatura y concentración, curva maestra de maestras, de diferentes biopolímeros. En este caso va a utilizar dos biopolímeros. Uno es aloe vera, mucílago de aloe vera, y el otro es capa carragenina, con aplicaciones en la industria de alimentos. Y pues, sin más preámbulo, le damos las gracias a Adria. Por favor, trata de ser lo más didáctica así como eres. Y vamos a empezar, por favor. Gracias a todos. Muy bien, gracias. Sí, mi nombre es Adria Espinosa y a continuación les voy a presentar el siguiente protocolo de tesis de maestría. Como mencionaba el doctor Luis Medina, yo voy a trabajar en los biopolímeros de aloe vera y capa carragenina. Como una breve introducción en este tema, bueno, se sabe que existen más de 360 especies de aloe vera en el mundo, siendo aloe barbadensis Miller de las más comunes y de las cuales será el objeto de estudio. También es importante recalcar que México es el principal productor a nivel mundial, seguido de Estados Unidos, América Central, América del Sur, China, India y África, con un mercado global de un 12%, de 65 millones de dólares solamente en plántulas, hojas y gel, y 200 millones de dólares en sus productos derivados como champús, lociones y otros cosméticos, con un crecimiento del 12% interanual desde el año 2020. El aloe vera se tienen los primeros hallazgos históricos desde el año 2100 a.C. Y en lo que se refiere a su composición, se compone de una capa intermedia, la cual se denomina látex, una corteza que puede representar, dependiendo del cultivo, entre un 20 y un 30% del peso total. Y el gel, el cual es el objeto de estudio, puede representar entre un 70 y un 80% del peso de la hoja. En lo que se refiere específicamente al gel de aloe vera, este consiste en un 55% de polisacáridos, el cual es su principal componente, seguido de minerales, diferentes minerales, azúcares, proteínas, lípidos, vitaminas y otros compuestos fenólicos que también son de interés. Estos mucopolisacáridos, junto con los aminoácidos presentes
en el gel y en la hoja de la aloe vera y el zinc pueden representar diferentes beneficios para la salud, como prevención de úlceras cutáneas. También sirven en lo que es en la parte de cosméticos para la retención de humedad de la piel y para la integridad de esta misma. En lo que se refiere a las estructuras químicas principales, existe lo que es el glucomanano, el acemanano y la manosa. En la siguiente diapositiva se presenta un diagrama de los principales beneficios hacia la salud y de los estudios reportados. Se ha estudiado su efecto principalmente en enfermedades digestivas, también su efecto antidiabético, cardioprotector, protección ante la piel, protección ósea, anticancerígeno, actividad antimicrobiana y prebiótica, resultando en todos estos reportes con una actividad positiva. En un ejemplo de anticancerígeno, se demostró que en entrenamiento con natación combinados ejerce un efecto protector contra el cáncer en ratones, en cáncer de mama, al inhibir la vía de la ciclooxigenasa 2 y la producción de la prostaglandina. Estos solamente son algunos de los principales efectos que se han reportado sobre la aloe vera. Otro biopolímero de estudio de importancia que es de objeto de estudio, ahí no sé por qué se está pasando una disculpa, es la carragenina, el cual es un agente gelificante que se utiliza principalmente en emulsiones con grasa láctea, leche chocolatada, sustitutos lácteos para café, fórmulas infantiles y cosméticos. En lo que se refiere a su estructura química y composición, las carrageninas son una familia de polisacáridos sulfatados compuestos de unidades de 3,6 anhidrogalactopiranosilo, y estos son extraídos principalmente de algas rojas marinas de la clase de Rhodophysae. Las carrageninas se obtuvieron, bueno, sus hallazgos históricos son principalmente en Irlanda en el año 400 después de Cristo, fue cuando se empezaron a utilizar, y se estima un mercado global de 741.8 millones de dólares con un 6% de crecimiento. Las principales estructuras químicas de importancia comercial son la capa 1, capa 2, iota y lambda carrageninas, de las cuales en el presente estudio se seleccionó la capa carragenina para su estudio en el modelado reológico como el agente gelante y el aloe vera como el agente no gelante. Tanto, bueno, el aloe vera como la carragenina necesitan diferentes métodos de preservación. Específicamente en lo que se refiere al aloe vera, existen diferentes métodos de preservación para extender su vida útil, dado que es compuesta principalmente de agua y el gel no puede mantenerse en condiciones de ambiente sin tener alguna preservación, ya sea por congelación, rotoevaporación, aspersión, secado por zona radiante, para de esta manera, pues, como había mencionado, extender la vida útil y poder, pues, tener un mayor beneficio de esta planta. Dado estos procesos industriales, pues resultan cada vez más importantes también para conservar los compuestos activos y evitar cambios en su composición fisiológica y farmacéutica. Es por eso que es importante el estudio de las propiedades reológicas de la aloe vera después de los métodos de preservación para, pues, aplicar este conocimiento en lo que es el cálculo y diseño de nuevos procesos como los requisitos de energía, bombeo y mezcla y tamaño de las tuberías. También es importante estudiar el efecto de la temperatura y la concentración y si existen cambios de estructura en su principal activo para ver si este método de preservación pues es beneficioso para el producto. A ver. Bueno, a continuación se presentan trabajos previos de lo que son curvas maestras obtenidas
de aloe vera a diferentes grados Brix, 2, 3, 4 y 5, y también de capa cargenina. A ver, si me dan un momento, que no sé por qué no se ve. Aquí está. Y bueno, como antecedentes se tienen trabajos de Cervantes Martínez en el 2014, en el cual se hizo un estudio del secado por aspersión de la aloe vera y de sus propiedades reológicas, donde se observó que la viscosidad aumentaba con el aumento de flujo de alimentación y las mejores condiciones se obtenían para obtener un buen gel espesante fueron a 150 grados centígrados con un flujo de alimentación de 1.5 litros por hora y una velocidad de atomización de 27.500 revoluciones por minuto. Así también en el trabajo de Medina Torres en el 2016 se hizo un estudio de la preservación de la aloe vera, también por un secado por aspersión. Sin embargo, en este estudio se analizaron otras características como la morfología, carbohidratos, peso molecular, la capacidad antioxidante en este proceso, el contenido fenólico total y contenido de humedad. Aquí se observó que la viscosidad dependía del pH de la solución y que también se encontraba un fuerte aumento de viscosidad en el rango de 4 a 6 de pH. Por otro lado, uno de los trabajos más recientes es el de Acosta Soto, Cristian Miroslava, en el 2020, en el cual es un precedente a mi tesis, en la cual ella seleccionó el roto evaporador como un método de preservación para la aloe vera y haciendo un estudio de sus propiedades reológicas, morfológicas y físico-químicas para observar los cambios en las diferentes concentraciones y temperaturas. En lo que se refiere a la capa carragenina, también existe una tesis de licenciatura de Israel Fuentes García en el 2019, en el cual también logró obtener curvas maestras de diferentes concentraciones construidas a partir del principio de superposición tiempo-temperatura. Dado que él observó que a frecuencias altas y después del punto de cruce, los módulos elástico y viscoso se volvían paralelos en la zona donde el material se comporta como un gel, exhibiendo módulos elásticos mayores a los módulos viscosos. Y bueno, como justificación de mi protocolo de tesis, es que estos biopolímeros se han utilizado principalmente en la industria como recubrimientos comestibles naturales sobre los tratamientos de preservación químicos o sintéticos, debido a que son más amigables al medio ambiente, considerablemente menos costosos y más convenientes. Los métodos de conservación más ampliamente utilizados son los métodos térmicos, como la rotoevaporación. Durante estos procesos, los biopolímeros sufren cambios en su estructura debido a los cambios de temperatura y concentración. Ambos factores influyen en el comportamiento mecánico al flujo. Las propiedades reológicas de los biopolímeros son importantes para el diseño de equipos de proceso y formulación de nuevos productos, por lo cual, con frecuencia se construyen curvas maestras y modelos reológicos para estimar los diferentes comportamientos al flujo y reducir los tiempos de experimentación en el laboratorio. Por lo tanto, se seleccionó la capa carragenina y el mucílago de aloe vera como objetos de estudio, y la optimización del procesamiento y el estudio de sus propiedades reológicas son importantes para obtener productos más activos y efectivos, para conocer y evitar los cambios de estructura que puedan alterar fisiológicamente sus propiedades farmacéuticas e industriales. Como hipótesis se presenta que el tiempo de relajación de un biopolímero puede cambiar por las variaciones en su concentración y temperatura. Es decir, que si los biopolímeros mucílago de aloe vera y capa carragenina son sistemas térmicamente y reológicamente simples, entonces se puede realizar la superposición tiempo-temperatura-concentración, con lo cual es posible construir las curvas maestras de maestras para cada uno de estos biopolímeros con aplicaciones en la industria de alimentos. Como objetivo general, se pretenden obtener curvas maestras de un sistema gelante y de un sistema no gelante a diferentes temperaturas y concentraciones, para posteriormente evaluar y modelar sus propiedades reológicas, morfológicas y físico-químicas. Como objetivos específicos,
o los objetivos que se tienen que llegar para poder llegar al objetivo general es primero estudiar el efecto de la estabilidad macroestructural de un sistema gelante y de un sistema no gelante. Este último, es decir, el aloe vera, mediante un proceso de rotoevaporación. Así también estudiar el efecto de las pruebas de relajación de esfuerzos en ambos sistemas a bajas frecuencias, estimar el punto G de cada sistema planteado y posteriormente elaborar las curvas maestras de maestras empleando este principio de superposición tiempo-temperatura ya mencionado y concentración de los diferentes sistemas para poder modelar lógicamente cada uno de los sistemas y asimismo evaluar y poder comparar las propiedades microestructurales a través de calorimetría, espectrometría infrarroja y con microscopía electrónica de barrido. Bueno, entrando en la parte del diseño experimental, primero en lo que es la obtención de la aloe vera, se propone un diseño experimental de 4x3 para la obtención de concentrados a diferentes grados Brix, que es 2, 3 y 4 y 5, utilizando 3 temperaturas de evaporación, 50, 55 y 60, y una presión constante de 150 miligramos de mercurio. En la tabla 3 se presenta lo que es el diseño experimental de los diferentes concentrados a las diferentes concentraciones de grados Brix y a la temperatura de control y también las temperaturas de procesamiento, las cuales estas se han seleccionado debido que en estudios previos se ha mostrado que a temperaturas arriba de los 70 grados centígrados se observan ya cambios estructurales y morfológicos en la estructura del gel, lo cual se pretende evitar. Y en la tabla 4 también se presenta lo que es la preparación de los sistemas de capa carragenina, también a diferentes concentraciones y temperaturas. En este experimento se seleccionan las concentraciones de 1, 2, 3 y 4%, también a diferentes temperaturas de preparación, lo que es 5, 10, 25, 37 y 45 grados centígrados. Bueno, una vez presentado lo que fue el diagrama de diseño experimental, se presenta lo que es en el diagrama de proceso, el cual también es importante plantearlo para conocer las etapas del experimento. Primero se tienen que recolectar las hojas bueno, en el proceso de aloe vera, se tienen que recolectar estas hojas, se van a obtener del estado de Durango, se van a obtener las hojas que sean del color verde más brillante y que no observen ningún daño aparente o manchas marrones. También, posteriormente al recolectado, se procede a hacer una extracción, lavado y un fileteado con un cuchillo de acero inoxidable, y esto tiene que ocurrir 36 horas, máximo 36 horas posteriores a la recolección para evitar cualquier daño estructural. Posteriormente, después del lavado y fileteado, se procede a un paso de homogenización, el cual el aloe vera se corta en cuadros de tamaño homogéneo y se pasa a una licuadora con una cierta potencia. Posteriormente, la siguiente etapa es hacer un filtrado. Todo esto es para solamente la preparación del gel previo al proceso de rotoevaporación, en el cual también en el filtrado se utiliza una manta, esto para aumentar la estabilidad del gel al restringir las partículas. Y ya preparado la muestra de gel, se procede a obtener las muestras por secado por rotoevaporación a 50, 55, 60 grados centígrados, con una velocidad de agitación constante de 120 revoluciones por minuto y en un baño caliente. Todas estas muestras también se va a obtener su caracterización físico-química, manteniéndolas en refrigeración a 5 grados centígrados y obteniendo pruebas de pH, grados Brix, humedad y sólidos totales. Posteriormente a la obtención de las muestras del secado por rotoevaporación, se va a hacer lo que es la fase 2, lo que consiste en las mediciones reológicas.
Esto consiste principalmente en 5 etapas, lo que es las pruebas de flujo a la cizalla simple, posteriormente pruebas de flujo a la cizalla oscilatoria, y en lo que se refiere a las pruebas microscópicas, se van a evaluar por calorimetría, microscopía electrónica de barrido y infrarrojo. Y bueno, en la fase 3 y 4, similar a lo que es el proceso de aloe vera, sin embargo, con la capa carragenina, esta solución también se tiene que preparar la solución de capa carragenina con 25 mililitros de agua desionizada a una agitación constante a las diferentes concentraciones de peso, 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo del diseño experimental en curso, para posteriormente pasar ya inmediatamente a las técnicas de caracterización reológica, las cuales también se van a hacer pruebas de flujo oscilatorio, relajación de esfuerzos y transformada de Fourier, para posteriormente con estos resultados poder elaborar las curvas isotérmicas y finalmente las curvas maestras de maestras. Es similar el proceso de la capa carragenina, dado que también se van a evaluar sus propiedades microscópicas, lo que es la morfología por microscopía electrónica de barrido, la calorimetría y el infrarrojo con transformadas de Fourier. Y eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a Adria su presentación, muy interesante, y como es su propuesta para su trabajo de maestría, pues se agradecen todos los comentarios, sugerencias, críticas y también dudas que tengan. Quisiera comenzar yo, Adria, nada más. Como no todos están, digo, aquí tenemos alumnos hasta de primer ingreso, no todos entienden qué es el principio de superposición tiempo-temperatura. ¿Se los podrías explicar con un poco más de detalle, por favor? Sí, claro. Nada más me pasó ese trabajo. Ok, sí, es que sí lo tenía en esta presentación, nada más que por algún acomodo de la presentación no lo pude decir bien, pero bueno, el principio de superposición tiempo-temperatura se logra cuando las curvas obtenidas a diferentes temperaturas tienen formas similares, por lo tanto pueden superponerse a una curva de referencia. Y un material termológicamente simple va a obedecer a este principio de superposición, para el cual los tiempos de temperatura, los cambios de tiempo y temperatura son equivalentes. Y bueno, este principio de superposición pues también antecede lo que es los principales leyes de la reología, lo que es pues la respuesta elástica, la respuesta viscosa y todos los materiales reales van a caer en un término denominado viscoelástico. No sé si se aclaró un poquito. Pero ¿por qué se llama superposición tiempo-temperatura? O sea, ¿qué tiene que ver el tiempo y qué tiene que ver la temperatura aquí? Bueno, aquí lo que yo entiendo es que se tienen cambios en los diferentes, ya sea geles o materiales, y acá se está suponiendo que no va a haber cambios del tiempo y la temperatura en las curvas. A ver, tengo una curva. Ah, mira, si quieres con esa puedes explicarlo. Ahí, ¿qué está cambiando en esos espectros? ¿Qué variable cambia para cada espectro? Bueno, aquí se tiene una gráfica de curvas maestras del sistema de capa carragenina y pues los diferentes colores son los porcentajes a los cuales se preparó. Es lo que está en el eje horizontal, la frecuencia angular,
y en el eje vertical los puntos los módulos de almacenamiento. Exacto, entonces fíjate, ¿qué le pasa a la curva cuando aumentas la concentración? ¿Hacia dónde se mueve? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Por ejemplo, ahí cuál Bueno, es... sí. Ajá. Sí se observa que a mayor concentración se observan pues un aumento de las frecuencias. Ajá, y si ves también el tiempo de relajación, se mueve hacia frecuencias menores, que como el Sí, tiempo así es. es el inverso de la frecuencia, eso quiere decir que el tiempo, mientras la frecuencia disminuye, el tiempo está aumentando. El tiempo, recuerden que el tiempo de relajación es el que se obtiene de la frecuencia de cruce de las dos curvas. Entonces ahí donde se cruzan, se mide la frecuencia, se le saca el inverso y eso me da el tiempo de relajación. Lo mismo pasa, este es un efecto de concentración, pero lo mismo pasa con la temperatura. ¿Qué podrías decir que va a pasar cuando aumente la temperatura? ¿Hacia dónde se van a mover las curvas? Bueno, igual van a tener un efecto, pues igual como cuando se aumenta la concentración. Pero digo, en general una sustancia, cuando tú le bajas la temperatura, ¿qué crees que pase? ¿Se vuelve más viscosa o más elástica? Bueno, por acá tengo una gráfica de efecto de temperatura sobre la viscosidad. A ver. A ver. Mm. Sí, Bueno, pero aquí se muestra que a temperaturas más altas se muestra una muestra menos viscosa. ok, entonces, pero acuérdate que en las otras, en el espectro, estamos viendo las dos cosas, tanto la elasticidad como la viscosidad. Sí. Entonces, imagínate una sustancia que le bajes la temperatura. ¿Tenderá a ser más sólida o más líquida? ¿Qué piensas? Pues tiende a ser más sólida. Exacto. Ese es el principio. Y en efecto, la curva no debe de cambiar de forma siempre y cuando la sustancia sea termorreológicamente simple. Y de acuerdo a eso nosotros podemos juntarlas todas en una sola que le llamamos la curva maestra. Ese es el principio de superposición tiempo-temperatura. Bueno, entonces te recomiendo que leas un poco más. Ahí la tesis de este Israel tiene ese principio. Creo que está bien explicado ahí. Y vamos a pasar a los demás. ¿Alguien que quiera participar? Sugerencias, comentarios, dudas. Sí, doctor. Hola, Adrián. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, Luis. Sí, gracias. Primero, felicitarte. Gracias por tu exposición. En realidad no tengo demasiado que decir acerca de cómo hiciste tu exposición en cuanto a figuras e información y tal. Me pareció bastante didáctica en ese sentido. Lo que sí te podría recomendar es que... permítame un momento, por favor. Ya, a ver si ya escucha mejor, ¿no? Yo creo que ya no hay eco. Bueno, te decía, en donde tengas diapositivas con demasiado texto, pues es recomendable de manera subjetiva, ¿verdad? Pero funciona como guía, tener 7 renglones de texto, ¿no? Es lo único que yo te podría recomendar. En ese sentido, poquito texto, más imágenes, más tablas y condensar la mayor cantidad de información. A priori, yo veo que tu proyecto es extenso, porque tienes que hacer un sinnúmero de pruebas, tanto para un biopolímero, para la capa carragenina, como para la aloe vera, ¿verdad? Mi pregunta va guiada. ¿Cómo esperas ligar las respuestas reológicas, okay, con la respuesta macroscópica o microscópica por medio de SEM y de las pruebas que tú nos guiaste? ¿Cómo podrías empatar esa información? ¿Tienes algún, digamos, a priori, un método para empatar esa información? Pues lo que se pretende es principalmente observar el cambio
que ocurre en el aloe vera, por ejemplo, de la concentración de 2 a 3 grados Brix. Ahí, en un trabajo previo de otra tesista de maestría, observaron un cambio. Entonces, está pendiente analizar con más pruebas microscópicas cuál es el efecto de ese cambio de concentración. Pero así como un método como tal, pues no lo he yo valorado, pero pues lo pudiera valorar. Pero pues sí sería interesante incluir pues algún método para evaluar bueno, lo macroscópico con lo microscópico. Pero pues aquí lo que se pretende es, en base a la hipótesis de los trabajos previos, comprobar ya con las pruebas microscópicas que efectivamente ahí es cuando ocurre un cambio en la morfología, ya sea con la microscopía electrónica de barrido, y para poder pues determinar cuál es la mejor concentración y temperatura del uso del rotoevaporador. Pero sería pues con las pruebas microscópicas principalmente. Sí, exacto. De hecho, eso que mencionas es bastante interesante. Empatar la respuesta reológica tanto de flujo oscilatorio como de cizalla simple con las pruebas de microscopía electrónica de barrido, que básicamente es ver la estructura en vivo, ¿no? Con otra clase de pruebas como FTIR, también te va a dar la composición cualitativa de la estructura, y pues se supone que entre temperaturas, un rango de temperaturas y el rango de concentraciones que tú estás ocupando, ¿verdad? Para tu superposición tiempo-temperatura, pues no debería de haber un cambio estructural importante, ¿no? Esa es la premisa fundamental de la superposición tiempo-temperatura, como ya te mencionó el doctor Fausto. Y mi recomendación es que leas alguna literatura científica y por supuesto te podemos ayudar en ese sentido de cómo interpretar las curvas reológicas. ¿Okay? Es tan importante la respuesta reológica que tan solo el valor de la pendiente a bajas frecuencias, por ejemplo, o a altas frecuencias, nos puede dar información cualitativa de la estructura de tu material. ¿Sí? Y como ya te mencionó el doctor Fausto, en las temperaturas y en las concentraciones que tú estás estudiando, pues deberías de exhibir una pendiente muy parecida entre las respuestas reológicas. Ese es un ejemplo. Para flujo de la cizalla simple, pues estas curvas deben de ser paralelas, ¿okay? Con la misma pendiente, al menos en la región de adelgazamiento. La región de adelgazamiento es aquella región donde la viscosidad disminuye con la rapidez de deformación. O sea, toda esa información, empezarla a empatar con la información que ya tengas acerca de pruebas microscópicas, etc. De hecho, ahí nos estás mostrando morfologías, ¿verdad? Sí. Sí, pero sí, estos son antecedentes de otro trabajo, pero en secado por aspersión. Ajá, exactamente. Sí, en los diferentes tratamientos bueno, aquí en la figura A se observa un secado a 150 grados centígrados con un flujo a 1.7 y en el otro tratamiento a 150 grados. Exactamente, y a priori se ve conservada la estructura, ¿no? Pero sí hay que recalcar que este es otro proceso distinto, ¿verdad? Al rotoevaporador. Este es sí. Secado por aspersión, ¿no? Sí, es secado por aspersión. Ah, correcto, correcto. Bueno, pues sería todo por mi parte. Te agradezco nuevamente, Adria, por tu exposición muy, muy interesante y bastante padre la presentación. Gracias. Gracias. Sí, gracias Luis. Le agradecemos al maestro Luis Antonio Ramírez Torres su participación y a alguien más que guste preguntar, comentar, criticar. Yo nada más tengo, si me permites, Sí, adelante, doctor Luis. Unas preguntas. Muy bien, tu presentación ya va mejorando, Adrián. Se ve que te has esforzado en la misma, pero tienes todavía algunos errores. Si vemos la diapositiva 7,
me gustaría que tuvieras cuidado con este tipo de situaciones. Mira, y por ahí dices que en antecedentes previos, ¿dónde está? Ahí, con Cervantes Martínez en 2014, los resultados obtenidos se obtuvieron estas mejores condiciones para obtener un buen gel espesante. Entonces ahí como que se confunde, o sea, entonces el aloe vera, el mucílago de aloe vera, ¿es un gel o es un agente espesante? Es un agente espesante, Ok, pero entonces, no es un gel. ajá. Pues ten cuidado, ¿no? Ahí cuando estés preparando tus diapositivas con este tipo de situaciones. Hay otra cosa que siempre manejas como si fuera, ahorita te lo acaba de comentar el maestro Luis, de manera indistinta, rotoevaporación con secado por aspersión. Entonces son dos procesos térmicos completamente diferentes. En rotoevaporación queremos concentrar el mucílago y en secado por aspersión vas a obtener los polvos, ¿ok? O sea, si tú, se puede decir que la rotoevaporación lo que queremos es concentrar, por ejemplo, a 2, 3 grados Brix, y alimentarlo al secador por aspersión para obtener polvos que originalmente los concentraste a 2 o 3 grados Brix, ¿ok? Entonces, la idea de la rotoevaporación es una etapa previa, si la vamos a utilizar, vamos a obtener polvos con esa concentración inicial, ¿ok? Entonces, no podemos comparar los dos procesos térmicos de manera indistinta. Ten cuidado de esto por ahí. La diapositiva 9, nada más para continuar con algunas correcciones. Efectivamente, como te lo menciona el maestro Luis, aquí la justificación es muy extensa, tiene que ser más concreta, ¿ok? Hay que mejorarla también, por favor. Que la última parte, por ejemplo, que dices, por lo tanto, la obtención del proceso de procesamiento y el estudio de las propiedades biológicas son muy importantes para obtener productos más activos. Eso que ya no viene siendo, desde el punto de vista, una justificación, ¿no? Entonces trata de hacerla un poco más concreta. Como decía Luis, unos 7 renglones máximo, y tú lo demás lo puedes ir explicando. Igual que el objetivo general, la siguiente diapositiva, en la 11 creo. El objetivo general dices, por ahí, no sé si te equivocas, dice, en el objetivo general, las temperaturas y concentraciones, posteriormente evaluar y modelar las propiedades reológicas, morfológicas y fisicoquímicas. No vas a modelar las propiedades morfológicas ni fisicoquímicas. Entonces, primero evaluar y estudiar las propiedades a nivel micro y luego modelar las propiedades a nivel macro, las propiedades reológicas, ¿no? Se llega a confundir esa redacción, ese texto. Y ahí en el objetivo específico decías estimar, ¿cómo lo mencionaste? G', sino más bien es estimar el punto de cruce de cada sistema, ¿ok? El punto de cruce, vas a observar que tanto para la capa carragenina, como te lo mencionaba el doctor Fausto, el punto de cruce se va a ir recorriendo se puede decir hacia la izquierda, a medida que aumenta la concentración tanto para la capa carragenina como para el mucílago de aloe vera, ¿ok? Entonces, se va a ir aumentando a frecuencias bajas, ¿ok? Se va a ir recorriendo, perdón, y va a ir aumentando su respuesta viscoelástica. Ese punto de cruce se va a ir recorriendo. Entonces, pero siempre va a tener ese principio de ser un sistema termorreológicamente simple, es decir, que a diferentes temperaturas o concentración, su comportamiento tiende a ser muy similar. Y ahí en la diapositiva que sigue, en la diapositiva 12, no sé si te equivocaste, dices que vas a manejar una presión constante de 150, ¿qué son? Miligramos de mercurio, No, milímetros. milímetros de mercurio, y ese mismo error lo traes en la diapositiva 13. Okay. Mira, si te fijas ahí en la Sí, fase no. 1, ¿ok? Ok. Tienes MMG, HG. Pues aguas con ese tipo de errores de dedo, ¿ok? Y luego una pregunta que pues, a mí se me ocurriría, o cualquiera se le ocurriría cuando está uno empezando, ¿por qué utilizar la capa carragenina y no la lambda o la iota carragenina? Bueno, la capa carragenina tiene una
una estructura diferente, es a lo que yo entiendo, la cual hace pues un sistema mejor o más, no sé si decir más gelante, no sé si el término esté correcto, pero eso es a lo que yo entiendo de la estructura, que pues aunque son carrageninas, son diferentes pues compuestos. Entonces, específicamente la capa carragenina se ha utilizado en lo que es en emulsiones de grasa láctea por el efecto que tiene espesante sobre la leche. Entonces, no sé si más o menos vaya por ahí la respuesta. Sí, tanto la capa como la iota son sistemas gelantes, pero es un gel un gel como dice por ahí Clary Ross Murphy, un gel verdadero, con un grupo sulfatado como es la capa carragina, a diferencia de la iota. La lambda es un agente espesante, es lambda carragenina, no es gelante, ¿ok? Entonces tiene mayor grupos sulfatados, como los puedes ver ahí en su estructura química, y obviamente lo que nos interesa aquí es, el objetivo de tu trabajo es comparar un sistema gelante, utilizando la técnica radiológica de superposición tiempo-temperatura, para obtener curvas maestras de maestras, y concentración obviamente, y un sistema no gelante. Entonces aquí la pregunta que yo te haría es, bueno, ¿y cómo vas a comparar, o tú qué esperas de una curva maestra de maestras de un sistema gelante y un sistema no gelante? De acuerdo a lo que has leído, ¿qué esperarías tú en una curva maestra de maestras para la capa carragina, a diferencia del mucílago de aloe vera? ¿Ok? También una curva maestra de maestras, que es un sistema no gelante. ¿Qué diferencias o qué es lo que esperarías de una con respecto a la otra? ¿Y el por qué? Bueno, yo espero es como comprobar que efectivamente es un sistema, bueno, que se observe en las curvas maestras que la capa carragenina es un sistema gelante y que la aloe vera es un sistema no gelante. ¿Y eso cómo lo Entonces, vas a ver? bueno, se tendrían que mostrar en las curvas maestras los cambios, bueno, con las diferentes temperaturas y concentraciones, eh, observar los módulos de cruce, a ver si tengo aquí una curva. Con a ver cómo te crees eso. Bueno, aquí sí se observa que conforme va aumentando las concentraciones, pues va aumentando también los módulos de almacenamiento. Entonces, pues yo tendría que obtener, al preparar mis muestras, pues unas curvas con unas formas similares a esta. Entonces, más o menos. O sea, en un sistema gelante, tú esperarías que predominara más la componente elástica sobre la componente viscosa, ¿no? En un amplio rango. O sea, la idea de la curva maestra de maestras, primero, es aumentar la ventana de observación, que no se obtendría por los métodos biométricos en el laboratorio, ¿no? De manera convencional. Pero que predominara para un sistema gelante el módulo elástico sobre el módulo viscoso en un amplio rango, a diferencia del sistema no gelante, ¿ok? Eso es lo que esperaría. Y de acuerdo a esto que estás mencionando, si yo comparo, no sé si has visto por ahí lo que hizo Violeta, por ejemplo, Cervantes Martínez, en 2014, si yo comparo la capa carragina en un sistema gelante, su respuesta viscosa y su respuesta viscosa al flujo de la cizalla simple y su respuesta de la viscosidad al flujo de la cizalla oscilatoria, ¿crees que se cumpla la regla de Cox-Merz para la capa carragina? Y la misma pregunta sería, ¿crees que se cumpla la regla de Cox-Merz para un sistema no gelante como es el aloe vera? Pues yo esperaría que para la capa carragenina sí se cumpla la regla de Cox-Merz y para la aloe vera probablemente no. Tendría que... Bueno, porque la capa carragenina es un sistema
es un gelante y el aloe vera no gelante, entonces se tendrían que observar diferencias entre ambos sistemas. Pero sí. Si son sistemas estables, como lo estás mencionando, no necesariamente, por ejemplo, efectivamente para la aloe vera no necesariamente se tiene que tratar la viscosidad de la saya simple con respecto a la viscosidad compleja, ¿no? Entonces, eso esperamos. Si son sistemas termológicamente simples, no hay que confundir estabilidad de flujo con sistemas termológicamente simples. Por otro lado, ya para terminar, ¿cuál sería la diferencia de lo que hizo Israel y lo que hizo Miroslava para un sistema y otro con lo que tú vas a hacer? Mencionas mucho que vas a empatar su respuesta a nivel macro con su respuesta a nivel micro. Bueno, en la tesis de Miroslava faltó hacer la prueba en el reómetro de lo que es la temperatura en función de la concentración. Ajá. Y también, pues, faltó el análisis micro para ver los cambios que ocurrieron de 2 a 3 grados Brix, que no se, bueno, tengo entendido que no se obtuvieron microscópicamente. Y pues también entiendo que ya hay pruebas de relajación, pero sí volver a repetirlas para ver si hubo algún cambio en este experimento. Eso es en lo que se refiere a lo de Miroslava. En lo de la capacarragenina, pues sí tendría que ver cuál va a ser la diferencia entre la tesis de Israel con el experimento que yo voy a realizar. Con respecto a Israel, no se hizo respuestas a nivel micro. ¿Okay? Sí. Muy bien. Bueno, pues pues aquí también está en esta reunión el estudiante de doctorado Gabriel. Si quieres hacer alguna pregunta, por favor, Gabriel. También compañero tuyo del posgrado. Y también tenemos, pues nos hace el honor de estar presente también el doctor Rubén González Laredo. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Sí, gracias, doctor Luis. Yo quisiera aprovechar, como se nos acaba el tiempo, y hay un concepto aquí muy importante que luego los alumnos no entienden. Aquí en la carrera de Ingeniería Química utilizan varias unidades de concentración, pero nunca ven, por ejemplo, grados Brix. Entonces, no sé si puedo aprovechar para pedirte, Adria, que nos expliques qué son los grados Brix y cómo se miden. Sí, claro. Bueno, la prueba de valor pues nos va a indicar la cantidad de azúcar, por ejemplo, de sacarosa presente en el, pues ya sea aquí en el aloe vera, pero pues también este estudio se hace principalmente también en frutas y en otros componentes vegetales para medir pues los gramos de sacarosa presentes en los gramos de solución. Yo no tengo aquí una gráfica como tal, pero sí se tiene que hacer un análisis de grados Brix mediante un refractómetro y preparar las muestras a las diferentes concentraciones. Ok. Tenemos tiempo para una última pregunta. ¿Alguien que quiera participar? Por favor, que levanten la mano, comenten por el audio. El doctor Rubén González Laredo. Sí, doctor, si me permite, Sí, adelante. Gracias. Pues más que nada, primeramente una felicitación a los organizadores, como siempre. Creo que es un seminario valioso, muy didáctico y da gusto ver tanto un joven
que se inicia en el tema, que ojalá y se interesen en la reología. Evidentemente, el trabajo que está haciendo Adria pues nos ocupa la perspectiva de la aloe vera desde hace varios años en colaboración con el doctor Luis Medina, y quizás eventualmente Adria a lo mejor se quedó ahí un poco corta en resaltar la importancia y pues las características de este material que es muy valioso. Creo que es una de las pocas plantas que nos representa sí, nos representa un mayor valor respecto a su costo, porque realmente, literalmente es una planta que no requiere mucha atención, es prácticamente, si me permiten la expresión, es como pata de perro, ¿no? Que a veces podríamos dar esa expresión para referirnos a algo que es totalmente casi silvestre y que no requiere mucho cuidado, y la razón de su existencia ciertamente se debe a esa capacidad de sobrevivencia, que entonces le permite generar, metabólicamente hablando, estos geles, estos componentes polisacáridos que para fortuna nuestra pues tienen propiedades muy interesantes desde el punto de vista biológico, pero también tienen antraquinonas que por el contrario pues nos representan algunos inconvenientes. Entonces realmente es un producto natural muy, muy interesante, muy atractivo, y que sirve pues para que los chicos vean cómo en un momento dado hacia dónde vamos, y deberíamos de continuar es buscar la sustentabilidad de nuestros procesos a través de materias primas que nos aseguren esa posibilidad, sin alterar desde luego los equilibrios y de los ecosistemas, ¿no? Todo el equilibrio ambiental. Entonces, básicamente complementar eso, doctor Fausto, y pues felicitarlos, y por aquí seguiremos apuntándonos. Gracias. Al contrario, muchas gracias, doctor, por su participación y por sus contribuciones a los seminarios. Le agradecemos su presencia, por supuesto. Y nuevamente a los organizadores, a la maestra Dominga, que es parte del grupo, al doctor Edson, al doctor Luis Medina, al maestro Luis Antonio Ramírez Torres, gracias por su ayuda en la organización de estos seminarios. Y bueno, pues para cerrar vamos a invitarlos. Ya saben que todos los viernes al mediodía tenemos los seminarios, entonces los esperamos la próxima semana. Recuerden que el viernes no es feriado, el miércoles y jueves sí, pero el viernes pues aquí nos vemos. Y que tengan buena tarde. Gracias a todos. Gracias. Nos vemos, que les vaya bien. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, Adrián. Gracias a todos. Doctor.